¿Sabías que los pediatras pueden ser los primeros en ayudarnos a detectar alteraciones en el neurodesarrollo? ¿Qué tan importante es visitar al pediatra en el primer año de vida de un bebé? ¿Qué les parece si platicamos con la doctora Fernanda Gómez González, médico pediatra? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy tenemos de invitada especial a la doctora Fernanda Gómez González, médico pediatra. Bienvenida, Marifer. Doris, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias porque es muy importante para nosotros platicar sobre qué es un pediatra y la importancia de visitar al pediatra. Entonces, me encantaría que empezáramos platicando sobre qué hace un pediatra. Bueno, el pediatra es el especialista que se dedica a ver al recién nacido hasta la adolescencia. Ok. Involucra no nada más la parte física, sino también la emocional y compartir con los padres todas las dudas que tengan en cada consulta. Ok. Y entonces, ¿a partir de qué momento empezamos las visitas con el pediatra? ¿O desde qué momento inicia la intervención con un pediatra? La intervención puede suceder desde el embarazo. La mamá puede buscar una consulta con el pediatra que quiere conocer, expresar todas las dudas que tiene en ese momento e irse conociendo mutuamente. La interacción ya física con el bebé es desde el momento del nacimiento, donde la evaluación empieza en el minuto de vida, normalmente con una evaluación que se llama ABGAR, donde evaluamos desde el tono, desde la frecuencia cardíaca, respiratoria, el tono muscular, su coloración. Y posteriormente avanzamos al tercer o quinto día, podemos hacer algo tan importante que se llama el tamiz metabólico. El tamiz. Digo, te quiero interrumpir un poquito aquí porque algunas veces uno dice, no, ¿para qué? O qué tan importante puede llegar a ser. ¿Qué se puede ver o qué puede ver un pediatra en este tamiz? Es importantísimo, de hecho es parte de los derechos que tiene el recién nacido. El tamiz metabólico, hay dos tipos, el que hacemos normalmente en el sector salud, que es gratuito y que incluye 7 enfermedades. Normalmente se hacen entre el tercer y quinto día de vida, se pica el taloncito del bebé, se toman de 3 a 5 gotitas y se mandan a evaluar algunas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fibrosis quística y algunas otras enfermedades. También mencionan mucho el tamiz auditivo, por ejemplo. ¿También suele ser importante dentro de este periodo de vida? Sí, también es muy importante. Ese normalmente lo sugerimos a partir del mes de vida. El objetivo es en ese momento descartar que no haya ningún problema de la audición, pero es bien importante mencionar que hay pacientes que pueden desarrollar problemas auditivos más adelante y por eso es importante seguir la evaluación del bebé. Entonces esto quiere decir que no solo por realizar este tamiz en el primer días de vida, significa que más adelante no puede tener a lo mejor algún tema que sería importante revisar. Exactamente. Muy bien. Y, por ejemplo, ya salimos del hospital, muy felices, nos vamos con bebé a casa. ¿Y qué pasa después? ¿Cada cuándo se tiene que visitar al pediatra? Lo ideal es que nos veamos una vez al mes. ¿Cuál es la importancia de vernos cada mes durante el primer año de vida? Es la etapa donde detectamos la mayoría de problemas del desarrollo, ¿no? Y también es importante porque es cuando la mayoría de los padres tienen dudas, damos el seguimiento de la vacunación y es un buen momento entre el que la familia, el bebé y el pediatra se conocen y vamos detectando ahí cualquier problema. Claro, esto que mencionas es súper importante porque luego a veces hacemos como, no, ¿para qué? No está enfermo, o solo vamos para la vacuna, o situaciones así, y me parece muy importante que demos este momento de mes con mes para ir revisando, ahora sí que su desarrollo conforme el primer año de vida, ¿no?
Y, por ejemplo, si yo te pregunto, lo que ustedes observan es el neurodesarrollo, ¿no? Y entre otras cosas, obviamente. Pero, ¿qué es el neurodesarrollo? El neurodesarrollo básicamente es el cerebro, vamos viendo cómo va madurando. Okay. Y al ir madurando, también el bebé, dependiendo la edad en la que nos vemos, debe de ir alcanzando a lo que nosotros llamamos los hitos del desarrollo. Okay. Tenemos, por ejemplo, a los 3 meses, hablando específicamente de esa edad, nosotros ya buscamos que el bebé tenga sostén cefálico. Okay. O por ejemplo a los 6 meses nosotros ya evaluamos que el bebé ya esté diciendo mama o papa, repitiendo palabras. Okay. O que ya tenga obviamente fijación de la mirada, que ya logre, por ejemplo, mantenerse con la espaldita un poquito más derecha, iniciar la alimentación. Ahí evaluamos que ya tengan una buena deglución. Claro. Y más adelante, por ejemplo, saltándonos ya prácticamente el año de edad, que ya se pueda sostener de pie, deteniéndose de algo, que ya haya más interacción con su familia, con los juguetes. Todo esto es mediante la observación durante la consulta, más aparte el platicar con los papás en ese momento. Es importantísimo lo que evaluamos dentro de la consulta. Okay. Porque nosotros como pediatras debemos de escuchar a los padres en todo momento. Okay. Finalmente son los que están todo el tiempo con el bebé o con el niño. Claro. Y son los que detectan alguna anomalía. Entonces, en conjunto de lo que nosotros vemos en la consulta, desde la observación, porque el pediatra inicia la exploración física desde que entra el bebé o el niño al consultorio, cómo interactúa con el papá, con la mamá o con el hermanito, cómo interactúa con nosotros, y a partir de ahí la plática con los papás es importante. Y además de lo que nosotros encontramos al momento de la exploración física. O sea, desde el primer momento, o sea, desde que el niño cruza la puerta, los pediatras ya están en constante observación, viendo, y aparte a la hora que empieza la auscultación, y, o sea, wow, ahora sí que es todo un proceso, no es nada más voy, me lo checan de las medidas y vámonos. No, claro que hay un trabajo de por medio muchísimo más clínico. Por supuesto, y conforme el bebé o el niño va creciendo, la interacción va siendo mucho mayor con el niño. Ya que el niño puede tener plática con el pediatra, pues también evaluamos cómo interactúa con nosotros. En ocasiones hasta les prestamos a lo mejor un cuadernito, una pluma, y vemos si realmente hay una interacción o podemos jugar. Okay. ¿Sí? Antes de la pandemia teníamos muchos juegos dentro del consultorio. Ya. Ha ido modificando, pero tratamos de tener para ver cómo interactúa con el juguete, de qué manera, por ejemplo, acomoda los juguetes. Todo eso lo estamos observando mientras estamos platicando con los papás, sacando dudas. Claro. Oye, Marifer, y para resolver esta duda para los que no sabemos, ¿qué son hitos del desarrollo? Los hitos del desarrollo, lo que se evalúa o lo que significa es, evaluamos, por ejemplo, el habla, el juego y el tono muscular. Y lo que platicábamos hace ratito, dependiendo la edad, ellos deben de alcanzar si debe de imitar, si debe de ya cambiarse el juguete de una mano a otra, si ya se debe de rodar, si ya se debe mantener sentado. Por eso la importancia de verlos mes con mes, porque a lo mejor, sin ser tan estrictos, a lo mejor al 4.º mes o 5.º mes no se rodó. Pero entonces yo en la consulta doy algunos ejercicios, entonces al siguiente mes lo volvemos a observar y quizá ya lo alcanzó, porque obviamente no tenemos que ser estrictos de que cumplió 3 meses y no lo logró. No, bueno, podemos hablar de 1 semana, 2 semanas, dependiendo de lo que estemos observando, por ejemplo la rodada, ¿no? Y a lo mejor lo único que necesitaba era un poquito de estimulación en casa. A veces lo que me sucede con los papás es que como lo traen cargado todo el tiempo, no hay mucha estimulación motriz. Ya. Entonces lo que yo normalmente les sugiero a los pacientes, ¿no? Desde el día que nacen, ¿no? Y se van a casa, la estimulación empieza desde el día del baño.
Ok. Y ahí, por ejemplo, yo les sugiero, bueno, durante el baño, pónganle música que les guste a ustedes. Con el jabón hay que irle sobando los bracitos, las piernitas. Para ir activando los músculos. Y no nada más los músculos, sino también lo sensorial. Ah, ¿sí? claro. Con lo auditivo, con la música, con el tacto, con la crema. Claro. Por ejemplo, ponerlos boca abajo desde que llegan a casa del hospital. Yo ahí, a nivel motriz, lo que les pido es que se pongan boca abajo para que el bebé levante la cabecita, voltee a un lado, voltee al otro, y esto me ayuda a mí para fortalecer los músculos y conforme va pasando el tiempo, al tercer mes, lograr que ese bebé tenga control cefálico. Ya. Y claro, y esto que dices es muy importante porque tú puedes decir, bueno, tenemos estos hitos que mencionas que, bueno, abarcan de determinado tiempo, ¿no? Y podemos dejar pasar cierto rango para que suceda, pero tampoco es bueno, ya lo logrará, cada niño es diferente, ya llegará el momento que pase, o sea, no dejar pasar este tiempo, sino que seguir las instrucciones e indicaciones del pediatra para que si nos estamos pasando ya mucho del tiempo, darle la intervención adecuada. Y qué importante decir eso. Por supuesto, y bien mencionas, o sea, no ser tan estrictos, 3 meses y no lo logró, vámonos al neurólogo. No. Entonces, por eso es el contacto, por eso es la confianza entre el pediatra, la mamá, el papá, o incluso a veces hasta los abuelitos son los que me traen a los pacientes a la consulta y los que más saben sobre los bebés. Y estos hitos del desarrollo no nada más suceden en el primer año de vida, esto es toda la infancia, ¿no? Okay. O sea, el primer año es porque es donde más se detecta, pero luego pasando, cuando van a la escuela, también intervienen ahí las escuelas, son los que nos mandan llamar, oye, no logra tomar el lápiz, o no logra ponerme atención, o muchas cosas, conforme van creciendo, va interviniendo más gente, y por eso la importancia de la comunicación hasta a nivel escolar, con los maestros, con los directores, los papás, y a veces hay mucha comunicación entre el pediatra y las escuelas. Ya. Y esta importancia de trabajar en equipo, o sea, y que finalmente no nos asustemos en el momento que el pediatra nos deriva con la estimulación o nos deriva con un neuro, o sea, esto no significa que tengamos ya un pronóstico definido, sino que finalmente esto va a seguir avanzando y es darle una herramienta al niño para poder lograr llegar a las metas con estas tablas de hitos que mencionas. Claro, y que cuando no se llegan, definitivamente es importantísimo que intervenga el neurólogo pediatra para que en conjunto logremos englobar dónde está el problema y, como tú bien dices, ponernos a trabajar. Claro, y esta parte de que ustedes pueden sugerir a lo mejor algún contacto de un neurólogo pediatra, una institución que se dedica a la estimulación temprana, etcétera, puede ser, pero también hay otras opciones que finalmente pueden decidir. Los pediatras por lo general nos recomiendan a lo mejor a las personas que ellos conocen y que conocen su trabajo, no por alguna circunstancia diferente, y que nos pueden apoyar específicamente en lo que ellos observan, en lo que ustedes como pediatras observan, y nos pueden apoyar muchísimo, porque luego te quedas de, bueno, ¿y ahora con quién voy? ¿O qué hago? ¿O con quién será bueno? Etcétera. Entonces, importantísimo mencionar esa parte. Claro, y en caso de detectar alguna situación dentro del neurodesarrollo, ¿a quién se deriva o a quién se dirige o cómo procede? O sea, el pediatra, ¿cuál es la recomendación a los papás? Dependiendo del caso, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? Cuando notamos que son cosas muy aisladas, por ejemplo, no se rueda, ¿no? Ok. Y ya les dimos los ejercicios a los papás para trabajar en casa, pero son cosas aisladas. Normalmente los mandamos con los terapeutas de neurodesarrollo. Ok. Cuando empezamos a detectar que hay muchos hitos del desarrollo que no me va alcanzando mes con mes, a pesar de que trabajamos con el terapeuta del desarrollo, o que son demasiados puntitos que hay que estar observando, los mandamos directo con el neurólogo pediatra. Con un neurólogo pediatra. Ok, que ya será el encargado de dar una nueva auscultación, un nuevo, ahora sí que proceso, y trabajan en conjunto. Y trabajamos en conjunto, por supuesto,
porque es importante también mencionar que el neurólogo evalúa toda la parte de alcanzar estos hitos del desarrollo o evaluar cuál es la razón por la cual no está alcanzándolo, sin olvidar que el pediatra sigue siendo el que lleva la evaluación, el seguimiento de la vacunación, o sea, todo en integral. Claro. Al niño. Sí, claro, no quiere decir que ahora que vas a ir con un especialista, no sé, neurólogo pediatra, significa que vas a dejar de visitar al pediatra. Exacto. Porque finalmente el pediatra se dedica totalmente en cuidar todo este proceso en muchísimos aspectos, no solo en ese, y aparte, cuando ya vas con un neurólogo pediatra, te estás enfocando en cierto tema o especificación de lo que están tratando con el niño, ¿no? Exactamente. Muy bien, no, pues padrísimo. Finalmente, si nosotros nos fijamos en cuestiones de neurodesarrollo, ¿qué podríamos decir como foquitos rojos o cuáles son los red flags para autismo, por ejemplo? ¿Cómo podrías derivarlo? ¿En qué te nota? Así, darnos, no sé, a lo mejor algunas banderitas que podrían detectarse dentro de la consulta como para autismo en específico. Hablando específicamente de autismo, hablamos mucho del tema de la interacción social. Ok. Que son, clínicamente empezamos a observar, por ejemplo, que el bebé puede tener una mirada fija, sin hacer realmente la conexión con la persona, ¿no? Incluso con mamá o con papá, que es normalmente con quien buscamos esa interacción. Ok. Y, por ejemplo, la sonrisa, conforme van creciendo, está la sonrisa social. Lo que empezamos a observar en los bebés es que hay una sonrisa que puede ser como estática, ¿no? Es una sonrisa constante que no hace clic con la interacción de ese momento. Ok. Otra cosa que empezamos a observar conforme van creciendo en este primer año de vida es que les interesan más los objetos que las personas. Ok. Hay bebés que pueden tener problemas con las texturas, desde la ropa, desde los objetos que tocan, o incluso con la alimentación. Las mamás te dicen, es que no tolera, me escupe, o apenas le pongo la cuchara y va para afuera. Entonces, todos estos, y por eso es importante recalcar la importancia de escuchar a los padres en todo momento, porque son ellos los que están observando todo eso. Ok, claro, y esto que mencionas me parece sumamente importante porque la integración sensorial es tan importante, tanto en personas neurodiversas y también en neurotípicos, porque esto ya se da ahora sí que en cualquier niño, y la importancia de atenderlo y sobre todo de esta comunicación que se debe de tener con los papás. Y aquí es donde me encantaría invitarlos a que si están buscando pediatra, alguien sumamente ético y profesional, Marifer, ¿dónde te pueden encontrar para platicar o tener una consulta contigo? Muchísimas gracias, Doris. Yo estoy en el centro pediátrico, estoy en Aztecas 280 en la colonia Monraz. Ok. Y mi teléfono es 333-642-6014. Me encanta que hayas venido a platicar con nosotros, doctora Fer, y que la verdad, la importancia y recalcar esta importancia con los papás de visitar a un pediatra, de tener esta continuidad en el primer año de vida y la importancia de platicar, que el pediatra esté interesado en preguntar cómo interactúa, qué procede, cómo se comporta en casa, cómo come, qué acepta, qué no acepta, todo este comportamiento tan importante para hacer la detección temprana de cualquier circunstancia en el neurodesarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Doris. Y recuerden que cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.